vamos con un tema súper interesante como es el átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? Ya en la antigua Grecia aparece esta palabra. Átomo viene del griego sin cortar. No se puede cortar, no se puede dividir. Los griegos pensaban que la materia estaba formada por partículas muy pequeñitas que no se podían dividir más. Esto es la teoría atomista. Que sepáis que aparte de la teoría atomista, que básicamente hoy ya la tenemos aceptada porque hemos llegado a ver los átomos, también existe otra vertiente que es los continuistas. Ellos creían que la materia era continua y que no se podía dividir en átomos, que era todo un continuo. Pero de momento nos vamos a centrar en la teoría atomista. Los primeros griegos que estudiaron esto fueron Leucipo y Demócrito. Ellos simplemente pensaban que la materia estaba formada por algo que no se puede dividir y le llamaron átomos. Por eso hoy en día se ha quedado con ese nombre. Entonces los atomistas pensaban que todo está formado por átomos y que las propiedades de la materia varían según se agrupen los átomos. No es lo mismo que tenga 2 átomos de hidrógeno que 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, porque no es lo mismo H2 que H2O, ¿verdad? Bueno, pues eso, la teoría atomista. El problema es que ellos no utilizaban ninguna experimentación, no seguían el método científico porque no tenían instrumentos para estudiar las ideas que tenían. Seguro que nos suena Aristóteles de filosofía, pero es que los antiguos filósofos fueron los primeros científicos. Al fin y al cabo, aunque no utilizaban el método científico, ya estaban ahí dándole a la cabeza para ver de qué estaban formadas las cosas, el por qué. Y es que filosofía significa filo, amor, y sofía, sabiduría, amor por la sabiduría, amor por el conocimiento. Bueno, la otra vertiente que os he explicado, aparte de la atomista, es la continuista. Pensaban que todo estaba formado por 4 elementos básicos: fuego, aire, agua y tierra. Y esto también tiene cierta lógica, porque si juntamos fuego y tierra, obtenemos sequedad, obtenemos el calor que hay en un desierto. Si juntamos, por ejemplo, fuego y agua, tenemos vapor. Entonces ellos creían que no estaba formado por átomos, sino que todo estaba al final, era como una mezcla de estos 4 elementos. Seguro que os suena un quinto elemento, que es el éter, la quinta esencia, de lo que estaba formado todo el espacio que ellos veían. Las estrellas flotaban en éter, eso es lo que ellos creían. Entonces, uno de los filósofos que más nos suena es Aristóteles. Resulta que Aristóteles no era partidario de la teoría atomista, él era más continuista. Entonces, para ellos los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia, las partículas llamadas átomos no pueden verse, ¿verdad?, en aquellos tiempos, por lo tanto no existen, eso es lo que ellos creían. Y lo de los 4 elementos básicos, fuego, aire, tierra y agua. En fin, pero si nos centramos ya en las teorías atómicas más actuales, pues la primera que nos suena es la de John Dalton. Por si no lo sabíais, Dalton, daltónica, ¿no?, una persona daltónica, aquella que no distingue los colores, en honor a Dalton, porque se piensa que era daltónico y ya sufría esto, ¿no?, que no podía diferenciar ciertos colores. Bien, las teorías atómicas que vamos a ver son desde lo más simple a lo más complejo, que es lo que tenemos hoy en día, y no quiere decir que Dalton no tuviese razón porque era tonto, sino porque él medía ciertas cosas en sus experimentos y es al final lo que traducía a su teoría. Entonces, hoy en día la vemos muy simple, como diciendo, ¿pero por qué pensaba esto? Pero es que seguramente dentro de 100 años pues tengamos una teoría atómica distinta y piensen que nosotros pues éramos muy simples, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que centrar es en la teoría atómica que estemos estudiando, nos tenemos que
saber que Dalton es de las primeras teorías atómicas. En torno a 1808 saca su teoría atómica y habla de ciertos postulados, que son estos que tenemos aquí. La idea, según Dalton, es que la materia está formada por partículas indivisibles, no se pueden dividir más, que son los átomos. Esto ya sabéis que se ha demostrado que no es cierto, los átomos se pueden dividir en protones, que es la parte positiva, se escribe P+, protones, electrones, que es la parte negativa, y los neutrones, que no tienen carga. Bueno, lo que también pensaba Dalton en su segundo postulado es que los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Es decir, si yo tengo átomos de hidrógeno, por ejemplo en el H2 es una molécula de hidrógeno, pero esto está formado por dos átomos, ¿cierto? Pues este átomo y este átomo son iguales, pero son diferentes de, por ejemplo, los átomos de oxígeno. Es decir, O2 también van a ser iguales, estos dos átomos son iguales. Igual que son iguales estos dos de aquí. Pero ya difieren átomos de oxígeno de los de hidrógeno. De hecho, cuando yo junto dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, formo el agua. Pero este de aquí es distinto a estos dos. Pues ese es el segundo postulado de la teoría atómica de Dalton. Postulado es enunciado. Por ejemplo, el tercer postulado nos indica que los compuestos se forman al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. Dicho en castellano, si yo tengo agua, todas las moléculas de agua van a ser H2O. No va a ser una H2O y la otra va a ser H2O3. Va a ser todas las moléculas H2O. Por ejemplo, sí que tenemos agua oxigenada, H2O2. Oxigenada he añadido más oxígeno. Si os dais cuenta también, cambia la geometría. Esto es lineal y esto es angular. La geometría molecular influye en muchas propiedades de la materia, pero bueno, eso para cursos posteriores. Y el cuarto postulado de Dalton: en las reacciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno de ellos desaparece ni se transforma. Esta reacción que tenéis aquí es esto de aquí. Es una reacción química porque hay una flechita. Entonces, todo esto de aquí son los reactivos y esto de aquí son los productos. Eso es una reacción química. Y tengo 2 moles de hidrógeno que reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Bien, pero bueno, cuando lleguemos al tema de reacción química nos centraremos más en esto. ¿Qué es lo importante? Pues que si yo tengo 4 átomos de hidrógeno, ¿no? Tengo aquí 4, después también voy a tener 4. No se puede crear ni destruir ningún átomo. Lo que van a hacer es reorganizarse. Si os dais cuenta, aquí están unidos los átomos de hidrógeno, aquí están unidos los de oxígeno, pero después se junta uno de oxígeno con 2 de hidrógeno y el otro con otros 2. Pero veis que se juntan siempre igual, 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno. Bien, pues estos son los postulados 3 y 4 de Dalton. En otros libros pues podemos encontrar otro orden, pero básicamente nos dicen lo mismo. Y bueno, aquí tenéis los símbolos de Dalton. Esto está sacado de una hoja literalmente de sus estudios, por eso tiene ese colorcito. Y resulta que fue asignando símbolos a cada uno de los elementos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos el más simple, el hidrógeno. Strontian es estroncio. Tenemos zinc, tenemos cobre, plata, oro, platino, mercurio, si os acordáis, potasio, magnesio, fósforo, oxígeno. Entonces fue asignando un símbolo a cada elemento. Bien, pues hasta aquí la teoría atómica de Dalton. Posteriormente seguiré con la estructura atómica, explicar fenómenos eléctricos, que seguro que también os suena, ¿no? Lo de las cargas, y nos centraremos en las siguientes teorías atómicas. Pues nada, chicos, nos vamos viendo. Un saludo.